Nos gustaría que con un poco de vinagre y sal quedáramos todos limpios, pero bueno, a nosotros eso nos vendría mejor para hacer una ensalada, pero como ilustración está muy bien. Pero sí hay alguien que nos limpia mucho más que el vinagre y la sal y que el detergente, y es la sangre de Jesús. Es el hecho de que Jesús pusiera su vida para salvarnos. Pero esto implica una serie de cosas que nos cuesta trabajo entender. Vamos a leer una historia, y le he pedido a Dios que nos guíe en esta lectura, que está en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 5, 1 al 15. Vamos a leer 5, 1 al 15 para ver una secuencia que es el centro de lo que me gustaría que meditáramos y que tiene que ver con Naamán, alguien que tenía lepra, y qué es lo que ocurre para que fuese sanado. Y luego vamos a ver una secuencia de unos 7 versículos en el capítulo 6 para ver cómo los profetas actuaban y vivían entre sí para poder ser de bendición a personas como Naamán. Muy bien. Buenas noches, hermanos. Como dijo el pastor, vamos a dar lectura en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento al segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15, ¿no? 1 al 15 y 6 del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Naamán, general del rey de Asiria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria: anda, ve y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved y cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ven ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo: aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no sería yo limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios,
y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Capítulo 6, versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en el que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos y llegaron al Jordán y cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces él cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y la tomó. Muchas gracias, Diego. Hemos leído dos secuencias diferentes, pero que están en este libro de Segunda de Reyes de forma continuada y que yo creo que tienen una relación importante. A mí me gustaría que pudiéramos pensar en algo que es fundamental. Hay una serie de protagonistas o de personajes que destacan en esta historia que hemos leído. Naamán, que era un hombre ¿cómo? Era leproso, pero era un hombre valeroso, valiente, reconocido, querido por el rey. Era un hombre de prestigio. Era un hombre de dinero, era un hombre de autoridad, era un hombre de mucho reconocimiento. Tenemos a reyes. El rey de Siria, que lo va a enviar, lo va a respaldar. Tenemos, vamos a ver, a los reyes de Israel, incluso por ahí está también una alianza que había la reina de Judá. Tenemos un problema que se intenta arreglar con dinero, con cartas de recomendación, con poder humano. Tenemos una protagonista detrás de todo esto que casi nadie la ve y que es la portadora del mensaje de salvación. Una criada que prácticamente nadie tiene en cuenta y que será usada por Dios para transformar no solamente a una persona, sino una situación que se estaba dando. Esto nos hace ver también lo que es el Evangelio y cómo somos nosotros y cómo debemos de actuar nosotros. A mí me gustaría que reflexionáramos brevemente en algo que es fundamental. Lo que es el poder del hombre, como poder del hombre nada más. Lo que es el poder del creyente, como hijo de Dios, y lo que es el poder de Dios, para hacer frente a las situaciones, a las crisis, a las enfermedades. Porque, como decíamos al principio, todos procedemos de la misma cantera. Yo no soy mejor que vosotros, ni vosotros mejores que yo. En el sentido de que todos venimos del mismo terreno, pero es Dios quien nos transforma, es Dios quien nos cambia, es Dios quien nos hace vivir en santidad. Y es a Dios quien en medio de nosotros, como hemos recordado en la Santa Cena, hemos de estar dispuestos a reconocer. Pero muchas veces creemos que nuestra valía es suficiente. Yo tengo un problema, tengo una dificultad. Bueno, Dios quiere sanarme de eso, Dios quiere ayudarme, y tengo que darme cuenta que a pesar de esa dificultad, yo voy a poder ser de bendición. Es más, muchas veces las situaciones que nos crean crisis, que nos crean problemas, Dios, cuando lo ponemos en sus manos, lo usa para que bendigamos a otras personas. Y cuando uno pasa por una situación determinada, en las manos de Dios se puede convertir en un consejero
para otras personas que pasan por esas situaciones. Y podemos ver cómo la obra de Dios opera como operó en esa criada. Pero no somos nosotros por nosotros mismos los que nos sanamos, los que nos restauramos. A veces creemos que las cosas de Dios se pueden comprar. ¿Tú has pensado en algo así? ¿Que las cosas de Dios se pueden comprar? ¿Recordáis que lo hemos dicho en alguna ocasión? Esa expresión que hay en España, que se conoce como simonía. ¿Y qué es la simonía? Es pensar que las cosas de Dios se pueden comprar, como quiso hacer Simón el Mago, cuando vio la obra del Espíritu Santo sanando, cambiando personas, fue a los apóstoles y yo compro esto. Que las cosas de Dios no se venden. No, pero si hay recomendación de alguien, bueno, en aquel tiempo había videntes, adivinos, religiones, pero la sanidad de aquel hombre que estaba con lepra, solamente en ese momento podía darlo Dios. Y no quiere decir que nosotros abandonemos la medicina o no vayamos al médico, pero quiere decir que tenemos que estar dispuestos a depender de Dios por encima de todo. A veces creemos que somos fuertes si hacemos alianzas, como en aquel tiempo. Había un rey en Israel. El reino de Dios estaba además dividido por el orgullo humano, en el norte, el sur, y en el norte, donde estaba este rey, Joram, se hizo una alianza con la reina que estaba, es muy curioso, es algo especial que se da en la historia de Israel, una mujer que se llamaba Atalía, que se casa con Joram, forman una alianza. Ellos además forman alianza con otros pueblos, como Tiro, Edom. Se consideraron fuertes, había poder humano. Y era un tiempo de batallas, a ver quién era más grande. Yo no sé si esto nos recuerda el tiempo que estamos viviendo ahora. Pero estamos enfatizando, lo vemos por medio de los gobiernos, muchas veces situaciones tiránicas. A ver quién es el más poderoso, quién puede tener más. Y aquel que no tiene nada, no solamente no merece estar con nosotros, sino que vamos a evitarlo, porque la riqueza es para nosotros. Y eso se estaba viviendo ya en tiempos pretéritos, tan antiguos como estos, pensando que de esta manera yo tendré más poder que otra persona. Pues pensemos en el poder humano. ¿Qué es el poder humano realmente? Naamán era general, es decir, tenía poder humano. Muchos pueblos que le podrían apoyar en momentos dados, porque Siria también era poderoso. El rey estaba de su lado, tenía ejércitos, tenía criados, pero estaba enfermo. Y eso no se lo quitaba nadie. Enfermo de lepra. El rey de Siria, que se llamaba Ben-Hadad, no le podía salvar. Con todos sus dioses paganos, entre ellos un tal que era Rimón, que le adoraba, no podía hacer nada. ¿Cuántas personas tienen sus dioses? Como meditábamos hace poco en uno de los grupos de discipulado que tenemos en las casas, hablando de los dioses de plástico, esos que se imprimen en 3D, en impresoras y todo, ya se ponen por todos lados, y la gente lo adora. La Biblia dice que los que se hacen dioses para sustituir al Dios verdadero, al final ellos se convierten como esos dioses de plástico, en madera, en algo que no tiene vida. Y no podían hacer nada, ni los sacerdotes paganos, ni los dioses paganos, ni aquel rey poderoso de Siria. Pero sería una criada. Una criada que en todas esas batallas pudieron llevar cautiva de Israel a Siria. Y que estaba precisamente en la casa del general. Que a lo mejor ni siquiera él la conocía, pero fue a través de su mujer, porque las casas ahí, bueno, no vamos a entrar ahora en cómo se daba toda la historia en aquel contexto, pero fue la criada quien habló con la mujer. Mira, en Israel hay un profeta, hay un Dios que obra con poder. ¿Por qué no le dices a tu marido, a Naamán, que vaya allá? La criada cautiva puede haber dicho que se muera.
Si me han sacado de mi lugar, me han dañado, me han puesto aquí, que se muera. Pero el Evangelio nos enseña otra cosa. Dios nos enseña a operar de una forma diferente a como opera el mundo. No con venganza, sino buscando que los corazones sean transformados. Porque esa es la mejor venganza. Por eso la Biblia dice que al que te maldiga, ¿qué tenemos que hacer? Bendecirlo. Y aquella criada bendijo a Naamán de la mejor manera. Y eso sería una batalla ganada. Derribar al enemigo que opera en el corazón de tantas personas para destruir. A veces creemos que un rey, que alguien que tiene poder, es suficiente para ayudarnos en todo lo que necesitamos. 10 talentos de plata, 1.000 piezas de oro, 10 mudas, mucho dinero para comprar la curación. Pero no era posible. Incluso Joram, este rey de Israel, cuando oyó que venía, le envió estas cartas de recomendación, otro rey, mira que te lo voy a enviar para que tú lo sanes. Y dice, ¿yo? ¿Es que yo soy Dios? A veces Dios pone delante de nosotros a personas para que seamos de bendición a ellas. Y pensamos, ¿yo? No, tú no, pero Dios sí. Claro que tú no eres Dios. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces estamos tan distantes de Dios que se nos olvida que Dios está en medio de nosotros para ayudar y bendecir. Por eso es que el rey se rasgó las vestiduras y se sintió mal, pero cuando muchas veces creemos que somos nosotros los que podemos arreglar las cosas, es que no. Tenemos que buscar a Dios. ¿Os acordáis de aquella viuda que había estado con todos los médicos para ver si podían sanarla porque tenía una enfermedad y nadie podía? Y cuando tocó el manto de Jesús, fue sanada. ¿Os acordáis de la hija de Jairo? Que ya incluso hasta los mismos discípulos le decían a Jairo, mira, ya deja a Jesús tranquilo, si tu hija ya ha muerto, ¿qué vas a hacer? Pero ¿Jesús sana a esa persona? Muchas veces no podemos entender o podemos creer que otros están ya desahuciados, nadie puede hacer nada, que nosotros tampoco podemos hacerlo, pero tenemos un Dios que puede. ¿Amén? Tenemos un Dios que puede cambiar las situaciones. Y este mundo necesita ver ese Dios. Y nosotros, como esa criada, debemos de estar dispuestos a ir y compartir dónde está ese Dios, que está cercano, que está en Cristo, que está tan cerca como cuando en una boca hay un sentido de arrepentimiento para que Dios perdone, para que Dios obre y Dios restaure. Pero ¿sabéis? En este mundo hay alguien que intenta destruir, que intenta matar, y es el maligno, es Satanás. Y hay que tener cuidado porque el hombre tiene necesidad, y si la iglesia, si los hijos de Dios no operamos y no hacemos la voluntad de Dios, como aquella criada, como aquel profeta, van a haber otros que se van a introducir para dañar a esas personas y cargárselas del todo. Y aquí donde podemos hablar también del abuso del hombre. ¿Cuántas personas no abusan por la situación en la que están o el papel preponderante o de autoridad en el que se mueren? Eliseo le dijo al rey Joram, oye, ¿por qué rasgas tus vestiduras? Aquí hay un Dios poderoso, que venga a mí, porque yo soy profeta de Dios. ¿Te has olvidado ya? ¿Te has olvidado ya? El que unge los reyes es Dios. El que da autoridad realmente es Dios. Tú te has acostumbrado a alianzas con unos y con otros que ni siquiera saben de Dios y te has olvidado de Dios mismo. Que vengan a mí. Y Naamán buscaba ayuda. Y a pesar de las dificultades que encontró, se encontró con Eliseo. Pero Eliseo no quiso recibir nada de lo que él traía, porque las cosas de Dios no se venden, no se compran.
No quiero tu oro, no quiero tu plata, no quiero tus vestiduras. Ay, pero había uno que decía, pero yo sí. ¿No? ¿Os acordáis? Del criado, de Eliseo, de Giezi. Y se fue rápidamente cuando ya despidió a Naamán, ya sanado y recuperado, y va corriendo. Mira, que es que si necesitamos que nos des todo esto. Personas que intentan obstruir la obra de Dios, que se acercan muchas veces al terreno donde se mueve la iglesia, pero con un ánimo diferente. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Qué listillo, ¿no? Incluso dice que vive Jehová, ¿no? Como que en el nombre del Señor yo voy a hacer eso. Que mi señor, el Eliseo, no se ha enterado mucho. ¿Qué le pasó a Giezi? ¿Recordáis? Se le pegó la lepra de Naamán. Se le pegó la lepra de Naamán. Cuando nosotros intentamos actuar como actúa el mundo, nos contagiamos de las cosas del mundo. Tenemos que estar en el mundo para proclamar a Cristo, no para vivir como el mundo vive. Tenemos que estar dispuestos a depender de Dios. Como creyentes, sabemos que hay poder en Cristo. Hay poder como iglesia cuando estamos unidos para servir a nuestro Dios. Recordad que cuando Eliseo le dice a Naamán, envía a un criado y le dice: mira, apáñate, zambúllete 7 veces en el río y serás sanado. Y Naamán decía: ¿es que yo no tengo río en mi tierra? Ahí tengo 2 ríos que me puedo bañar allí. Y me envía un criado, me envía un mensajero para que me diga que me bañe yo aquí 7 veces. ¿Qué hay en este agua que no haya en el otro lado? Y al final le dice: mira, si te hubiera dicho otra cosa especial que te hubiera gustado más, no la hubieras hecho. Pues más algo así de sencillo, hazlo. El sentido era que no era Eliseo, no era el agua del río Jordán o del río que fuese. Hay personas que todavía piensan en que son los ritos los que salvan. Hay muchos que se van al río Jordán y se zambullen allí diciendo: mira, ya me traigo algo de santidad en mi cuerpo. Eso es agua. Naamán entendió que era Dios quien estaba obrando. Ahora conozco que tu Dios es poderoso. Necesitamos compartir a ese Dios que transforma nuestras vidas y que nos sana. Y nos sana para servirle a Él, es decir, para vivir de forma adecuada. Cuando estamos dispuestos a esto, hay poder. Había un grupo, una escuela de profetas junto a Eliseo. Era el capítulo 6 que estábamos leyendo. Y esos profetas, hijos de profetas, personas llamadas por Dios para servir, estaban allí como estudiando. Era una escuela de profetas y decían: ¿por qué no hacemos como un seminario, ¿no? Una facultad de teología que esté bien hecha, vámonos a tal sitio que hay madera, vamos a ponerlo todo en orden y vamos a estar allí, y tú vente también con los sirvientes y tal. Vamos a hacer algo importante aquí para que le demos a esta formación también una solidez. Y allí estaban trabajando. Y uno de ellos estaba con un hacha. Quizá un hacha no parezca poca cosa, pero un hacha era algo muy valioso en aquel tiempo. Y cuando estaba cortando la madera, ¿qué le pasó? Se cayó el hacha al río. Se quedó sin trabajo. Entró en una situación de crisis. Se quedó sin herramientas. Y fue allí cuando Eliseo estuvo cerca. Y cogieron una madera y pudieron ponerla allí en el río y sacar el hacha, y todo empezó a funcionar. ¡Se me ha roto el hacha! ¡Qué desastre! Pero hubo una solución. Cuando estamos juntos para servir al Señor, ahí hay poder de Cristo obrando en nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos no a ver que el hacha se nos ha caído. Tenemos que estar dispuestos a ver no solamente la enfermedad. ¿Por qué me ha pasado a mí esto?
Si yo soy tan importante, he hecho tan grandes cosas, ¿por qué he enfermado? ¿Por qué me ha ocurrido tal cosa? Pon esas cosas delante de Dios y pon el énfasis en lo que Dios puede hacer en medio de ti. No pongas simplemente el énfasis en que mira, que se te ha perdido esto. Muchas veces nos acostumbramos a quejarnos de todo. Es que me pasa esto, me pasa lo otro. Pero ponlo delante de Dios. Deja que Dios obre en tu vida y como iglesia estemos dispuestos a considerarnos como personas que en un momento dado caemos, que fallamos, pero pongamos el énfasis en el que restaura nuestras vidas para compartir el Evangelio restaurador, sanador y salvador a tantas personas que lo necesitan. Y sirvamos a Dios. Que se nos haya caído el hacha no significa que yo no sirva al Señor. Ay, mira, yo ya no puedo hacer nada. Yo ya no puedo servir al Señor. Yo ya no puedo venir a la iglesia. Yo no puedo asumir este ministerio porque me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Pero no digas que no puedes. Pero ¿cuántas veces decimos que en Cristo todo lo podemos? Dile al Señor lo que ha pasado. Coméntalo con tu iglesia. Ora, experimenta el poder de Dios. Zambúllete las veces que el Señor te diga en el río y experimenta cómo la lepra desaparece. Pero pon en orden tu vida y deja que Dios te use en medio de todo eso. Aquel que se le cayó el hacha ya sabía qué hacer cuando se cayera el hacha a otro, porque lo había experimentado. Experto en restaurar y sacar hacha del río. No te quejes de lo que te pasa. Ponlo delante de Dios porque Dios lo va a usar para bendecir a otras personas. Y a veces podemos vivir situaciones muy duras, muy complicadas. Y ahora decimos alegremente, Naamán, el leproso. Es que se le caía a trozos la carne, es que olía mal, es que estaba enfermo de lo peor, es que se moría. ¿Sabes lo que es vivir eso? Y que te digan, zambúllete 7 veces en el... Pues yo en el nombre de Dios, cuando estoy dispuesto a creer en Él, voy a poner el énfasis ahí y voy a ver cómo Dios restaura. Como restauró a aquellos leprosos también, aquellos 10 leprosos que caminaban junto a Jesús y fueron sanados. A veces pensamos que es el poder humano, que es el dinero. El dinero puede ayudar a algunas cosas, pero yo siempre he dicho, y entiendo que es así, que la riqueza viene de Dios. Recuerdo en una iglesia, voy a ir terminando ya que se me escapa el tiempo, luego me dicen que hablo mucho, que había personas que estaban enfadadas, que eran diezmadores, como deben ser todos los cristianos, y eran personas de mucho dinero, que tenían empresas y tal. Venían cuando se enfadaban, cuando no se hacían las cosas como ellos querían. Juan Manuel, mira, como esto siga así, vamos a dejar de ofrendar. ¿Y qué? ¿Tú te crees que tú tienes el poder aquí porque estás ofrendando? Aquella persona que no tiene una empresa, que no tiene casi nada de trabajo, diezma también. Y su dinero para Dios vale tanto como el tuyo. Y si tú no eres fiel a Dios, es cosa tuya. Y delante de Dios tú sabrás lo que haces. Porque Dios es real. Pero la iglesia no se somete al poder de los que tienen o los que no tienen. Se somete a Dios, que es de donde viene el poder. Y los profetas empezaron a aprender eso. Vivir juntos sirviendo al Señor. Vivir juntos buscando la restauración de Dios y dejando así que la obra se llevase a cabo. El poder de Dios es realmente lo que cuenta. El poder de Dios significa lo que Pedro y Juan experimentaron ellos mismos junto a aquel cojo en la puerta de la Hermosa en el templo. Hoy estábamos hablando de la clase de discipulado que el templo tenía diferentes puertas, ¿no? Había una que era la Hermosa, donde algunos se podían a pedir limosna. Y había un hombre inválido allí pidiendo limosna. Y cuando iban a orar, muchos pasaban y le echaban una limosna. Pero Pedro y Juan, experimentando el poder de Dios en sus vidas, se pararon cuando iban también a la oración a compartir el Evangelio con una persona
que siempre estaba en la puerta y nunca estaba dentro. Y dijo, mira, no tengo ni oro ni plata. Y no es lo importante eso. Pero en el nombre del Señor, levántate y anda. Dios es poderoso. Dios nos ha ayudado a caminar. Dios nos ha ayudado a restaurarnos. Y seguimos viviendo en Él. Y aquel hombre saltó y pudo entrar, pudo salir y pudo caminar de una forma diferente. ¿De qué depende nuestra vida? ¿Del poder humano o del poder de Dios? Este es el poder eterno. Y aquel Naamán, el sirio, volvió diciendo, ahora veo que aquí está el varón de Dios. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y ese Dios es el Dios todopoderoso que se mueve en el mundo salvando a las personas. Y que como iglesia tenemos que estar dispuestos a compartir y a vivir. Deja de confiar, dejemos de confiar en el poder limitador del hombre y confiemos en Dios. Dejemos de confiar en la religiosidad y confiemos en Dios. Hay una situación crítica en nuestras vidas, se nos ha caído el hacha al agua, no sabemos muy bien qué hacer. No pongas el énfasis en el palo roto donde se ha caído el hacha, pon el énfasis en Cristo, que es el que restaura nuestras vidas. Deja de quejarte y empieza a disfrutar todo lo que Dios tiene para ti viviéndolo. Hoy día hay hombres y mujeres tan valiosos como Naamán, pero que están enfermos espiritualmente. Él no nos va a pedir que seguramente que vayamos al río Jordán para que nos zambullamos, pero nos va a pedir que vayamos a Cristo para que nos zambullamos en Él, para que entremos en su presencia, para que experimentemos el poder redentor de Dios en nuestras vidas. Y desde la sanidad que Dios produce en nuestros corazones, podamos servirle a Él. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea de esta forma, porque es lo que entendemos que Dios quiere también para nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a vivir para ti como tú quieres. No podemos esconder nada, no podemos esconder la enfermedad, la situación que nos pueda estar afectando. No queremos sumergirnos en la crisis, sino en la crisis sumergirnos en ti, dejar que tú obres. Señor, sabemos que lo importante es que seamos sinceros contigo, porque tú eres el que salvas, tú eres el que sanas, tú eres el que restauras, y nosotros tenemos que estar dispuestos simplemente a reconocerlo y a entender que tú no obras como obra el mundo, que tú no operas dependiendo de quién es mejor o quién es peor, sino que tú quieres que todos nos sujetemos a ti. Tu mano está extendida a todos por igual y que simplemente nos pides que confiemos, que en ti vamos a estar satisfechos, que en ti vamos a estar bendecidos, que en ti vamos a poder librar la batalla en este mundo, que en ti vamos a experimentar una vida abundante y nueva. Yo quiero pedirte por los hermanos, las personas que estamos hoy aquí, que hoy puedan tomar una decisión sanadora para sus vidas y de servicio para ti. Hemos escuchado testimonios donde se han vivido realidades, donde tú has tenido que traer sanidad y restauración, y ahora es eso lo que también las hermanas que lo han compartido siguen proclamando en Cristo. Y como iglesia formamos un grupo de personas restauradas que todavía caen, tropiezan, pero que se levantan en Cristo. Y queremos caminar así en pos de ti, fortalecidos en ti, dejando que tu Espíritu Santo obre. Pero si hay alguna persona hoy aquí que necesita sanidad en su vida, que necesita restauración en su vida, que pueda ver que por encima de los médicos, de las terapias,
de aquellos bienes o recursos humanos que parece que pueden ayudar, que por encima de todo eso estás tú. El único Dios que todo lo puede. El único Dios que ama como nadie. El único Dios que perdona como nadie puede perdonar. El único Dios que da fuerzas donde no hay fuerzas. El único Dios donde podemos encontrar una respuesta no acorde a lo que merecemos, sino acorde a la misericordia que nuestro Creador, el único Dios verdadero, tiene. Yo te quiero pedir en estos momentos que si hay alguien que necesita restauración en su vida, que necesita salvación de Cristo en su vida, que en estos momentos pueda orar. Tú estás aquí en medio de nosotros, tu Espíritu Santo obra con poder, el poder es tuyo. Que pueda decir, Señor, aquí estoy, con mi lepra, con mis dolencias, con mi hacha rota. Quiero ponerme en tus manos. Quiero permitir que hagas tu obra restauradora en mi vida. Ayúdame a ver cuál es el siguiente paso. ¿Qué palo tengo que coger, hacer para extenderlo en el río y sacar el hacha? Ayúdame a enfocar mi vida con las herramientas que tú me das, no con las mías. Ayúdame a depender de ti a pesar de que muchos dependan de otras cosas, sabiendo que no solamente va a haber sanidad física, sino en todos los aspectos. Una vida plena en ti, que apunta al cielo, donde ya no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá llanto, y será algo eterno, vida eterna, que hoy en ti podemos tener. Señor, si hay alguien que aún no te ha aceptado como Salvador, que puede decir, Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por limpiarme de la lepra. Te acepto para que eso sea una realidad en mi vida como Señor. Ahora quiero vivir como tú quieres. Y sé que es una lucha en la que tú vas a restaurarme, a transformarme. Pongo mi vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.